En los próximos episodios, nuestra aventura por Venezuela continúa. Nuestro siguiente destino será el más retador y gratificante hasta el momento. Un lugar mítico, ubicado en la frontera con 3 países y considerado uno de los más antiguos del mundo. El ascenso a Roraima. En esta aventura me acompañan Luke, Andrea, Fede y Nuno. Además se nos unirá un nuevo grupo de personajes que enriquecerá nuestra odisea de más de una manera. Y lograremos capturar lo que para mí es el momento y la foto más épica de mi vida. Bueno, empieza la preparación de nuestro 6º destino aquí en Venezuela, probablemente el que más tiempo va a tener de preparación y logística. Todo lo que venga acá lo tenemos que empacar y reempacar. Eso es la pista para que sepan a dónde nos vamos próximamente. Miren lo que vamos a tardar en hacerlo. Llegamos a la Gran Sabana, estamos en camino a encontrarnos con una tribu. Vamos a estar los 2 próximos días explorando la Gran Sabana y después empezamos a subir a Roraima. Bueno, nuestra primera parada en la Gran Sabana y una tribu nos va a cantar ahorita. Esta tribu Pemón, residente en la Gran Sabana, nos dio la bienvenida con un canto tradicional para desearnos un buen viaje y ascenso a Roraima. En ese momento no lo sabíamos, pero esta bendición nos traería más de un regalo durante nuestra aventura en el Tepuy. Buenos días, es nuestra primera mañana aquí en la Gran Sabana. Después de haber tenido un buen desayuno, estamos preparándonos para salir y explorar la Gran Sabana durante todo el día. Dormimos una noche más acá y después mañana ya salimos en nuestro ascenso a Roraima. Ahí están los muchachos montando todo en el carro. Primera parada de nuestro día en Gran Sabana, estamos en la quebrada de Jaspe. Vamos a hacer un pequeño hike de 15 minutos. Primera vez que estoy acá, así que vamos a ver qué tal. Un tono amarillo. Brutal. Y ahí súper rojo. Estamos en la quebrada de Jaspe y miren los colores de la piedra. Increíble. Además de sus aguas refrescantes, el color de la piedra de esta quebrada es realmente impresionante. Los rojos, negros y amarillos de esta roca se deben a su formación volcánica. Si visitas la Gran Sabana, no te puedes perder esta parada. Nuestra segunda parada, después del almuerzo, estamos en las cortinas de Yuruaní y nunca he estado aquí tampoco. Vamos a ver qué tal. ¡Wow!
Última parada del día y César nos trajo a El Mirador. Miren esto. Federica está ya montada en el carro. Uno está montando aquí su bebé. Andrea. Todo el mundo está listo para llegar el momento de hacer la toma. Misión totalmente exitosa, pero los puripuris están heavy. Los más heavy que hemos tenido en todo nuestro viaje a Venezuela. ¿Y eso qué hace Bri? Just whatever. Mosquito. No, gracias. Ferry. One word. Gotta say the same. Puripuris. Puri puris. Ray. Yeah? One word. Bang it! This is the preparation den where we're getting ready. Everyone looks super excited. Luke, explain to me what you're wearing. So this is my Tepui hiking equipment. I have my Expedition Crocs in Black Edition. We have the Canada's Goose cap. This sleeping bag, which it was perfectly timed. We have a nice necklace bag and water bottle in pocket with this lovely rain jacket, and of course an ND filter in the other pocket. The reason that we need the camera backpack here right now is because we need to discuss with him specifically the distribution that we want to have of our bags. We need to weight our bags. So whatever distribution you have in your mind, like tomorrow I'm gonna take this, this, and this, we need to put it in and weight it. If it's too much, then we have to take that out, give it to Cesar and say, this is going with the port. Este es el río Cuquenán, que es el río que vamos a cruzar pasado mañana, y es el río que cruzamos hoy en la carretera que les mostré aquí. We're gonna cross the river walking. So our 2.5 hour hike to get to the very important shot that we really want. You know, we might get there too late, or the weather might not be on our side and we might not get it. So that's kind of what we're here for, and we might not get it. So I guess that's the challenge for us on that day. Yep. Yeah, luck. And luck. Good luck. Empezamos a las 7 de la noche. Son casi las 12 de la noche, medianoche. Y estamos a punto de terminar. Hemos empacado todo, pesado todo, asegurarnos que el límite de peso de cada portador sea cumplido, que las cámaras estén distribuidas bien, y ya casi estamos y mañana salimos. No vamos a descansar tanto porque no vamos a dormir mucho, pero lo logramos. Seguimos, muy cansados y muy emocionados. Bueno, llegó el momento. Después de mucha organización, meses planificando y una noche sin dormir organizando todo, estamos listos, nos vamos a Roraima. You guys ready? ¿Listo? ¿César? ¡Listo! ¡Vámonos! Empieza la aventura. Let's go. Meses de preparación y arduo trabajo finalmente culminan con el comienzo de nuestra odisea a Roraima. Durante los próximos 8 días, ascenderemos al tepuy más alto de Venezuela. Recorreremos más de 120 kilómetros y llegaremos a la cima, a 2.800 metros de altura. Tendremos obstáculos y bendiciones que jamás nos hubiéramos imaginado, y en el proceso descubriremos el lado más humano de este lugar. Llegamos a el tepuy. Aquí dejamos los carros. Empezamos el ascenso a Roraima. Miren qué bonito. Bueno, aquí estamos con Rafa, porque
que nos está acompañando en el viaje y lleva una carga y media, que son 28 kilos. Para que tengan una idea, yo estoy llevando como 9. Miren cómo va. Eso es fácil, ¿no, para ti? Pero por ahora. Por ahora. Primero tramo hecho 1 hora en el hike y ya vemos Roraima en el fondo. Qué vista, ahorita viene la sabana plana. Seguimos. ¡Woo! I say no rain. Son las 6:30 de la noche. Acabamos de llegar después de 5 horas Finalmente. de caminata. Obviamente, como fotógrafo nos tardamos mucho más de lo que debíamos haber tardado, pero llegamos al Riotec, a nuestro lugar donde vamos a dormir esta noche, a descansar. Primera cena acá en Riotec y qué lujo, miren esto. Brutal, compramos estas lucecitas solares que le dan una vibra excelente. César, ¿qué tal las luces? Excelente. Excelente. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Buenas noches. Voy a presentar a todo el equipo de trabajo, tanto los porteadores que son, nosotros decimos porteadores personales, que llevan sus cosas, sus ropas, lo que necesitan en la montaña. Y también tenemos los porteadores que van a llevar el equipo de cocina, de carpa y el equipo de baños. Bueno, mi nombre es Kelly Lezama. ¿Cómo te llamas? Kelly. Kelly Lezama. Un placer, Kelly. Bueno, mi nombre es José Ramón y tengo 33 años trabajando en esto, 17 años trabajando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Leopoldo Aizo. Un placer, Leopoldo. Me llamo Junior. Muy emocionados, muy agradecidos a ustedes. Muchas gracias por, yo sé que es trabajo, pero no lo damos por dado, que nos estén ayudando a hacer este sueño que tenemos nosotros realidad. Nosotros somos 4 fotógrafos. Mi nombre es Reinaldo Díaz. Soy un fotógrafo venezolano y hago videos. Y estamos muy emocionados de venir a documentar y hacer este sueño posible, de hacer una película de Roraima. Así que muchas gracias y dejo que ellos se presenten. Bueno, yo soy Andrea, soy italiano y amigo de Reinaldo y de todos estos. Y bueno, vamos a disfrutar los próximos 8 días juntos, que va a estar de loco, me imagino, y vamos a hacer muchas tomas muy buenas. O sea que... Yo soy Nuno, soy portugués. Vivo en Indonesia y estoy haciendo vídeos para todos. De dron, de cámara, de todo. Vale. Hablo un poco español. Yes, Luke. Mi nombre es Luke. Mucho gusto. Yo soy Federica, soy ítalo-alemana. Mitad italiana, mitad alemana. Yo no soy fotógrafa, pero alguna vez hago de modelo para todos esos con César. Y soy la novia de Rey y soy súper agradecida de poder estar aquí. Bueno chicos, bienvenidos a Riotec. Gracias por venir. Gracias por presentarse a los muchachos y por esta buena actitud. Vamos a tener una aventura inolvidable juntos, todos apoyándonos. Cada día vamos a ir superando más, avanzando más para cumplir el sueño de ustedes y agradecido por venir acá y mostrar las bellezas que tenemos acá, las personas que tenemos acá. Estamos con ganas de mostrarle todo eso al mundo para recibir más personas
y que muchas personas puedan vivir esta experiencia aquí con nuestra gente en este lugar tan increíble. Gracias por venir. Gracias. Nuestra segunda mañana en la ruta hacia Roraima nos recibió en Riotec, un campamento en la sabana venezolana con vistas que te dejarán sin aliento. Buenos días desde la base del Cuquenán y de Roraima. ¿Cómo estamos hoy, muchachos? Energías altas y miren, hay un poco de sueño, pero miren qué vistas increíbles. Una de las partes diarias del viaje y mi periodo un poco más fastidiosa, empacar todo de regreso. Cada día y cada noche hay que empacar y desempacar. Toma tiempo, hace calor, pero es necesario para hacer este viaje. So right now the guys are packing up the final camping equipment. Yeah, Luke is I was about to say it's time to start helping. Wait. Empieza el ascenso del segundo día. Según César, nuestro guía Gilberto, hoy es uno de los días más rudos porque es un ascenso de 800 metros de altura y 11 kilómetros de largo. Y hace una pepa de sol. Y allá arriba, en esa parte donde hay una selva, allá muy cerca de la pared, es donde vamos a llegar hoy. Esta sabana, en la cara sur del Roraima y del Cuquenán, es la única vía de acceso a estos tepuyes. Las demás caras están rodeadas por una tupida selva, haciéndolas inaccesibles sin equipo técnico. La subida al campamento base es súper exigente, pero las vistas panorámicas hacen que cada paso valga la pena. Bueno, llegando al campamento base, derrotado, pero increíble. 5 horas a paso de fotógrafo. Hola, buenas. Después de una larga caminata llegó el momento del baño. Según los guías, este es el pozo más frío de todo el viaje, que es en la base de Roraima. Roraima está literalmente allá arriba. Dale. Después un día increíble. Ahí hay queso parmesano. Manu, gracias hermano. Esto se ve buenísimo. Estamos emocionados. ¿Y hay parmesano? Sí, ahí hay queso parmesano. ¿Qué? Mira. ¿Volvemos a dar esto? Sí, ya lo vamos a cerrar. Gracias. Aquí hay servilletas. Gracias. A comer. Buenos días, son las 6 de la mañana, es nuestro tercer día acá en nuestra odisea en el Roraima y nos regala este amanecer. El sol está subiendo por encima de Roraima y esa es su sombra en el Cuquenán. Miren qué brutal. Y hoy subimos, vamos a la cima. Qué emoción. I'm driving. Sleepy. This will just be for us, but It's gold. What are you doing, Roy? I'm doing a hyperlapse. Very cool. Si se pregunta por dónde vamos a subir, vamos a empezar por acá.
Después llegamos acá y por esta línea verde que se ve así, empezamos a subir hasta aquí. A medida que ascendíamos en nuestro tercer día, la vista mejoraba con cada paso. Atravesamos un punto súper especial, lleno de tradición. El primer lugar donde puedes tocar la pared del Roraima. En esta montaña, en Roraima, y las demás montañas, nosotros pedimos permiso. Se hace el permiso mental y espiritual. Para las cosas positivas, energía positiva. Me hace feliz el poder compartir con los amigos que vienen a visitar Monte Roraima. Eso me hace feliz. Y esa felicidad que yo tengo la comparto con los amigos y también que se vayan con la misma felicidad que yo tengo. Gracias. ¡Bravo! Nuestro guía Gilberto nos explicó la tradición local de pedir permiso a la montaña antes de ascender. Se cree que esto limpia las malas energías y bendice tu estancia en la cima. No soy supersticioso, pero cada uno de nosotros pidió permiso y Roraima nos regaló unos días verdaderamente inolvidables. Y estamos acá, encima de Roraima, caminando, explorando, y de verdad que sin palabras de este lugar. Impresionante. Bueno, estamos llegando a nuestro primer hotel, así le llaman las cuevas, donde duerme y pasa la noche acá en Roraima. Vamos a ver, tengo curiosidad. ¡Wow! La lluvia. Wow. ¿Qué tal? Increíble. Estamos metidos como en estas cuevas naturales que nos protegen por si llueve. Aquí están los muchachos y Fede preparando que vamos a meternos a bañar en esa agua fría. Está empezando a hacer mucho frío, hace como 10 grados y decidimos probar el agua del Roraima, bañarnos igual. Bueno, después de bañarnos en ese agua fría, salimos con 10 minutos solamente para que el atardecer bajara y sacamos unas tomas increíbles. Increíble. It really was amazing. I think it's incredible. I think that one is good. Ready? Action. Okay, so we just shot one of the most insane blue hours. We weren't really ready for it, but it was unreal. It was just after the shower. We went back, got changed, and then came back to shoot at the top of Tupui. We're just about to show Ray all the shots. Let's see his reaction. Okay, this is the one. This is the one. The one. Oh. That was insane. Wow, the Bro, light there's on the so right. many, so many.
like you have like golden hour here and then blue hour. Oh my god, in the oh Look at this. Okay, now we're gonna put the shot. There. ¡Boom! Bueno, empieza nuestra caminata en el cuarto día de nuestra odisea. Son 11 kilómetros hasta el próximo campamento. Vamos a pasar por Punto Triple, que es la frontera entre Guyana, Venezuela y Brasil, encima del Roraima. Algo que es impresionante para mí es que todo es como un laberinto. Perderse acá es muy fácil. Me impresiona mucho nuestro guía Gilberto, que conoce el camino. Nuestro primer día completo en la cima fue una caminata de 11 kilómetros de punta a punta, cruzando 3 países, Venezuela, Brasil y Guyana. Con más de 30 kilómetros cuadrados de superficie, es fácil perderse en Roraima. Por eso es crucial seguir con los senderos marcados y permanecer siempre con nuestros guías. Estamos en este momento acá. Toda esta es la superficie del Roraima. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir a Punto Triple, Valle de los Cristales y dormir en la zona brasilera. Toda esta línea blanca En Brasil. es la frontera. Esta es la triple frontera. ¿Y dónde venimos? Guyana y Venezuela. Venimos desde acá. Hoy acabamos de llegar al Valle de los Cristales. Como pueden ver, todo esto son cuarzos naturales que se forman acá en Roraima. Bueno, como acaban de ver, acabamos de llegar al Punto Triple. ¿Dónde está? Brasil, Venezuela y Guyana. Erika, primera vez que estaba en Brasil. Y estamos encima del Roraima. En 3 países. 1, 2 y 3. Acabamos de cruzar la frontera a 3 países. Horas caminando, estamos cerca del campamento, derrotados del cansancio, pero victoriosos con el contenido que hemos sacado hoy. Buenos días, son las 7 de la mañana y empieza nuestro 5.º día acá en Roraima. Estoy afuera del Hotel Coatí, unas cuevas del lado de Brasil, donde duermes y en mi opinión son las más cool de todo el viaje y mucha gente me lo había dicho. Les voy a mostrar, vengan. Esta cueva es un lugar sacado de una película, espectacular y realmente enorme, donde te proteges del viento y de la lluvia. Aunque normalmente solo duermes acá, nosotros decidimos pasar una mañana entera fotografiando este lugar tan único. Bueno, ya toda la mañana lloviendo y muy nublado, entonces estamos atrapados en el hotel, en la cueva donde estamos quedando, pero hay peores lugares donde estar atrapados. Los chicos están tomando una foto que la vamos a mostrar en 3, 2, 1.
después de pasar la mañana en la cueva, haciendo unas fotos increíbles mientras escampaba, acabamos de salir, estamos viendo el mirador. Un poco nublado todavía, pero igual increíble. Bueno, la paciencia paga porque después de esperar 1 hora y media sentados en el mirador de Roraimiña, finalmente abrió por 10 minutos, volamos el dron y tomamos las tomas que queremos sacar. Y aquí van. Okay, so the sun is setting here at the Tepui and there's no clouds and there's also no wind. I'm out of breath because I just ran to get the drone battery because we're going to try and fly the drone to the end of the Tepui to get the shot that we came here for. We haven't been able to yet because it's been raining and foggy. Fingers crossed we're going to make it. If we don't, then maybe we'll try again tomorrow morning. I'm at 400, so it's fine. Ray's trying to get back. I lost signal. Nunu's lost signal. Oh, cancel that. Okay, drone's got back down. Kiss it. Okay. Kiss it goodbye. Okay. There you It's go. off. Kiss it. That's it. Let's go. Come on, conéctate! Oh, there it goes. Okay. It's let's off. go. Ray, I think. Holy shit, that's it. That's the end. The end of the Tepui. But we need to go past. Yeah, but we're there already. Yeah, yeah. Oh my god. I'm shaking, I'm so nervous. That's the end. Ray's just gone past it. Ray. Yeah, we're already there. Ray's looking We're already there. very... Look, you want to tell us what just happened? We landed, we got to the end. We landed on 4%. We're really hoping that tomorrow morning we get a similar condition. If we do, then we're going to go for it, we're going to send it. Let's check out some of the photos. Yeah, here we go. So our 2.5 hour hike to get to the very important shot that we really want. You know, we might get there too late or the weather might not be on our side and we might not get it. So that's kind of what we're here for and we might not get it. So I guess that's the challenge for us on that day. Yep. Yeah, luck And luck. and luck. Okay, so this whole trip was planned around this one shot with a drone to see the whole shebang with low clouds in the morning at sunrise. So tomorrow is the day. Wake up at 3 a.m., get there for sunrise and try and get the epic shot. Buenos días, son las 4 de la mañana, nuestro sexto día en Roraima. Hoy nos despertamos súper temprano para tratar de capturar la toma perfecta, la toma que nos ilusiona muchísimo venir acá a Roraima, y ese es el de la proa. Estamos en Hotel Cuatí, estamos saliendo, nos queda 1 hora de camino. Ayer capturamos la toma, pero no perfecta, y hoy vamos a tratar de capturar la toma perfecta en el amanecer. Deseenos suerte, seguimos. Una de las razones que hace fotografiar la proa tan difícil es su ubicación. Se encuentra en el punto más lejano del Tepui, rodeada por una densa selva amazónica. La humedad constante crea una capa de nubes que la cubre casi todo el tiempo. Nuestra única oportunidad de capturarla era llegando antes del amanecer. Muy cansado, ha sido súper fuerte, pero ya casi llegamos. Todo esto que es sudor.
Wow! Wow! You're above the clouds! You're above the clouds! Llegamos. No, llegamos. Sí, hay que sacarlo. Right, we made it. Let's go. Look at that. This is it. This is perfect. We made it. Okay. Satellites. I'm waiting for satellites. Okay, we go. Let's go. We go. Vámonos. Y así fue como Roraima nos regaló una de las mañanas más mágicas de nuestras vidas. Condiciones perfectas para capturar uno de los lugares más increíbles del mundo, la proa. Ahí vamos. ¡Y Manu! ¿Verdad que sí? ¡Y Manu! Lo logramos. Ahí están los muchachos. Siguen grabando, pero gracias a este equipo ya lo conseguimos. Bueno, lo logramos. Misión exitosa. Logramos la toma que tanto queríamos capturar y una de las razones por las que venimos por acá. Ahorita estamos de vuelta, son las 8 de la mañana, 4 horas de que nos despertamos. Estamos caminando por el río Cotinga, en un bosque de bonetias, súper increíble. Nos vemos ahorita. Ahora de vuelta al campamento a desayunar. Nuestro día apenas comenzaba. Teníamos por delante más de 12 kilómetros de caminata de regreso a nuestro primer campamento. Pero en el camino nos esperaba un desvío imprevisto, algo que nadie, ni siquiera nuestros guías, se imaginaba. Un regalo más de Roraima. Bueno, señores, estamos yendo a la máxima velocidad porque por segunda vez hoy tenemos suerte. Aparentemente la ventana está abierta, que dicen que es una de las mejores tomas en Roraima. ¿Te imaginas? La proa de la ventana en el mismo día. No. ¡Ah! ¡Mira! Se ha despejado. Guys, that's a proa. From the other side. La ventana está aquí y el día 7 íbamos a salir temprano, pero como estaba nublado. Ya cuando pensábamos que Roraima no nos podía darnos más, tenía una última sorpresa para nosotros. La ventana, no solo despejada, sino acompañada de un atardecer increíble. Yo creo que vean esto. Oh my god, this angle.
viaje encima de Roraima y qué regalo. How are you feeling? Unbelievable. That was just insane. Increíble. Mucho gusto. La proa y la ventana en el mismo día. ¿Qué más se puede pedir? Gracias, Roraima. ¿Qué tan difícil es tener la proa y la ventana en el mismo día? Imposible, es imposible. Dice que imposible. Imposible. ¿Cuántas veces has ido a Roraima? 203 veces. Ha venido 203 veces y dice que obtener lo que nosotros tuvimos hoy Es imposible. Gracias Roraima, gracias por ver este video, estamos demasiado contentos. Ya vieron las imágenes. Seguimos. Claro que sí. Continuamos. So today is the day that we're leaving the top of the Tepui, and I just wanted to use this opportunity to say a massive thank you to the porters that have helped us get all of our kit up, down, and also the whole way along the Tepui. This has been an enormous hike, and it wouldn't have been possible without them. The tour guides that we've had, it's been an unbelievable experience, and honestly, it really has been one of the biggest helps to make this happen. It's made us incredibly comfortable, and we're incredibly privileged to be able to have the people that have helped us. Es difícil expresar con palabras lo agradecidos que estábamos por el trabajo, el esfuerzo y la amabilidad del equipo de Nativa Tours, quienes nos acompañaron en nuestra expedición a Roraima. Sin ellos, esta aventura no hubiera sido posible. It's time to say goodbye to Roraima. Say goodbye, everyone. Bye, Roraima. Bueno chicos, agradecido con ustedes, primero por venir, por atreverse a venir acá a vivir esta aventura con nosotros, con el equipo, estar en contacto con la gente de aquí, que es lo más especial que tenemos, ¿no? Y bueno, tratando de hacer lo mejor para que ustedes estén lo más cómodos posible en este ambiente que a pesar de que es tan bello, puede ser un poco hostil, ¿ok? Roraima nos ha tratado increíble, de verdad, somos muy afortunados de poder lograr todo lo que pudimos hacer y bueno, agradecimiento es la única palabra que tengo para ustedes. Buenos días, es nuestro octavo día en la excursión y ya nos estamos despidiendo, estamos empacando las últimas cosas, pero antes de irnos queríamos darle un gesto, un regalo de vuelta a toda esta gente que nos ayudó y hizo posible esta excursión de Roraima y hizo posible todas las tomas que capturamos y todo lo que han visto no hubiera sido posible sin ellos. Entonces tenemos una sorpresa para ellos que ahorita las vamos a mostrar. Nuestra última mañana juntos, estamos un poco tristes pero bueno, emocionados de todo lo que logramos y como les dijimos anoche, nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, sin cada uno de ustedes y es por eso que decidimos todos nosotros, Luke, Andrea, Nuno, Federica y yo decidimos hacer un gesto hacia ustedes de agradecimiento y vamos a hacer una rifa de cada uno de estos paquetes que ven. Todos se van a llevar algo. La pregunta es qué se van a llevar cada uno. Va a ser una rifa.
así culmina nuestra aventura en Roraima, nuestro 8º día con esa rifa, ese momento tan especial. Cerramos un viaje increíble en un lugar completamente mágico que les digo que tienen que venir, tienen que verlo con sus propios ojos porque de verdad vale la pena. Muchas gracias de nuevo a César, a todo su equipo, a Rambo Junior, todos los porteadores que hicieron posible todas las tomas que vieron. Y bueno, con esto cerramos una aventura única y nos vemos en la próxima aventura. Después de 8 días explorando este mítico Tepuy, nos veíamos agotados, con miles de fotos, pero con los corazones llenos. Llenos no solo de la energía de este lugar, sino también del cariño y trato de su gente. Gracias, Roraima. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, que nuestra aventura apenas comienza.